Para iniciar el estudio de la parte adjetiva del Código de Comercio, que habla del procedimiento especial mercantil y de los juicios mercantiles, es relevante hacer mención al artículo 1049 del Código de Comercio, que nos indica cuáles son los juicios mercantiles, es decir, qué es lo que van a dirimir o decidir estos juicios mercantiles, y tiene que ver con lo establecido con el artículo 4, 75 y 76 del Código de Comercio, es decir, lo que establece quiénes son los comerciantes y quiénes no deben ser considerados comerciantes, el artículo 75 que habla de los actos de comercio y el artículo 76 que nos dice cuáles no deben considerarse como actos de comercio. Entonces, para efecto de delimitar qué es lo que se va a juzgar en un juicio mercantil, pues es muy relevante, y como ya se había comentado anteriormente, es muy relevante establecer quién es un comerciante y qué es un acto de comercio. Entonces, en base a esto podemos hacer una delimitación de lo que es el procedimiento mercantil. Y bueno, como comentario personal, la delimitación, hay un grave problema de delimitación del derecho civil al derecho mercantil. Entonces, hay que recordar un poquito de que el derecho mercantil es un derecho de especialidad, es un derecho que está generado o está establecido para cuestiones específicas, especiales, que son cuestiones de a lo que el legislador le llama actos de comercio. Y bueno, pues una forma adecuada para entender si el juicio que se va a entablar es en materia mercantil o en materia civil, lo es el análisis, y la recomendación es que se haga un análisis para entender si las partes que están implicadas en el posible juicio primero entran dentro de lo establecido en el artículo 3 del Código de Comercio, para posteriormente hacer un análisis de que si estas actuaciones de estas personas tienen que ver con los actos de comercio establecidos en el artículo 75 del Código de Comercio, y delimitar esa actuación o excluir esas actuaciones de lo que establece el artículo 76 del Código de Comercio. Entonces, pues obviamente una delimitación adecuada del litigio mercantil, del civil, pues son estas tres reglas que les comento, ¿no? Y el propio artículo 1049 establece esas reglas de delimitación de este procedimiento, de los procesos mercantiles contra posibles procesos en materia civil. Entonces, acuérdense, siempre hay una delgada línea entre lo que es el derecho civil y del derecho mercantil. Ahora, del análisis del artículo 1050 del Código de Comercio, establece, y recomiendo que cada artículo que se mencione en estas grabaciones sea leído previamente, establece que, y es algo muy común, que cuando converge una disputa, una controversia que se deba decidir en un juicio mercantil, es común que converjan personas que son entes del derecho mercantil y personas que no son entes del derecho mercantil. Es decir, puede ser que una de las partes sea un comerciante y la otra parte sea un ente del derecho civil, un particular. Entonces, aquí la regla que establece el artículo 1050 es que si hay una disputa entre una parte que es comerciante y otra que no es comerciante, el juicio que se va a seguir va a ser a través de un juicio mercantil. Es decir, esa es la regla que se debe de seguir. Entonces, si hay una parte que es comerciante y la otra no es comerciante, el juicio se va a regir conforme las leyes mercantiles. Es decir, va a ser un juicio mercantil. Entonces, en resumen, comerciante que tiene una disputa con una persona que no es comerciante, el juicio siempre será mercantil. Obviamente, si convergen dos o más comerciantes en una disputa, pues ahí no queda discusión, claro que es mercantil el
el litigio siempre y cuando se ajuste también a lo que establece el artículo 75 del Código de Comercio. Y bueno, adicionalmente a esto, habría que entender que hay un artículo que es el artículo consecutivo, que es el 1051 del Código de Comercio, que nos da nos abre la posibilidad de que, aparte de que de los juicios establecidos en esta parte adjetiva del Código de Comercio, también existen otros dos tipos de juicios que no hay que sacarlos de la vista o de la lupa de este estudio, que son los procedimientos convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, que nos establece una libertad en la contratación, también en esa libertad de contratación se pueden establecer procedimientos que sean convencionales, es decir, que estén contratados. Es decir, en caso de controversia sobre este contrato, se conviene que el juicio se va a llevar de la siguiente forma. Ojo, por disposiciones de derechos humanos, el artículo 14, 16 de la Constitución, pues no se puede alterar la consecución de un juicio, es decir, las etapas de un juicio no se pueden cambiar. Pero esta convencionalidad de los procedimientos mercantiles sí te da la pauta de que se pueden cambiar los términos o los plazos establecidos para las actuaciones del juicio. Es decir, se pueden acotar o hacer más breves las etapas de los juicios. Y bueno, pues esto tiene que ver gracias a que el derecho mercantil contiene este artículo 78 y que te da la posibilidad de establecer procedimientos dentro de los contratos. Esto es sumamente relevante y es diferente a otras materias. Es decir, hay una libertad de contratación y aquí este artículo 1051 te contempla o te da permiso para hacer procedimientos convencionales. Y hay otro tipo de procedimientos que son los arbitrales, que son sumamente importantes cuando se trata de asuntos que son de gran relevancia, que son de cuantía muy elevada. Entonces, también en los contratos en materia mercantil se pueden establecer cláusulas donde, en lugar de irte ante un tribunal, ante una autoridad jurisdiccional, puedas acudir directamente a un arbitraje. Es decir, se pueden señalar a los peritos que estarán encargados de velar por el cumplimiento del contrato. Y en su caso, pues tal vez si no se señalan los peritos, se establezca la materia del peritaje que se tenga que hacer para que estos peritos hagan un procedimiento arbitral o procedan a hacer un procedimiento arbitral y dictar un laudo que deberán cumplir las partes en la contratación. Esto es parte de la justicia que no es gratuita. El tema arbitral de los procedimientos en los procedimientos mercantiles no es una justicia gratuita, pero sí, por la relevancia de las operaciones de algunos comerciantes, sí es muy viable el tema de tener este tipo de procedimientos que acotan los tiempos de un juicio. A pesar de que los juicios mercantiles, por su naturaleza, tienen que ser rápidos por las implicaciones que tiene de mantener el comercio, que es una actividad de las más relevantes que se realizan en un país, mantenerlo sano. Pues el tema de tener un arbitraje, y sobre todo cuando se habla de arbitraje de comerciantes que son de diferentes países, y la homologación de las leyes o sujetarte a un juez de algún país, pues el tema del arbitraje es la opción número uno para dirimir cualquier tipo de controversia.